naciones y los cuernos eran los reinos o algo así. Sí. ¿Sí es correcto? En cierta manera sí. Mira, porque él dice que no me acuerdo dónde está. ¿Te acuerdas de cuál es el pasaje? Si no, ahorita lo encontramos. Creo que es el 6, Apocalipsis 6, creo. No, Porque ahí viene la descripción de lo que es. Dice los sellos. Los 144,000, el séptimo sello, las trompetas. Ahorita te voy a decir dónde dice. Estaba, no sé si en La Mujer y el Dragón, tenía en Apocalipsis 12, decía, en el 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? ándale. Ok, y más adelante nos habían aclarado directamente de qué se trataba, porque decía, el reino de nuestro Dios ha sido el Cordero y del reino de los cielos. A ver si ahorita lo encuentro. Dice, ¿Qué versículo es? el capítulo 12, en el versículo 3, es lo que estaba leyendo. Versículo 3 Sí. y otra parte. Espérenme un segundo porque se fue la luz. Ya. Dice, por ahí decía que eran reyes. Si no viene aquí, viene más adelante en la bestia y la bestia y Babilonia y la bestia, o la mujer y el dragón también. Esa es la mujer y el dragón. Y después el otro se llama, cuando habla de la gran ramera, habla de la Babilonia, en el 17, y entonces habla de la bestia. Esta bestia también con las 7 cabezas está en el 9, y dice que estas 7 cabezas, en el 17:9, dice que estas 7 cabezas son 7 montes, o sea, como si hablara de 7 países o 7 montes que rodean, que componen a esta bestia, que componen a este reinado de la bestia, o este dragón que lo menciona en el capítulo 12. Y después dice que tiene en el 17:7 dice, la bestia que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, dice, viene del abismo, dice, dice las 7 cabezas en el 9, las 7 cabezas son 7 montes de los cuales se sienta la mujer, o sea, Babilonia, ¿no? La ramera. En medio de estas ciudades o en medio de estos países puede estar sentada la Babilonia, de la que estaba predicha esta profecía. Y se dice, yo decía que Babilonia está dirigiendo a esta bestia o a estos países, porque es lo que estábamos viendo, que un jinete, en esta profecía, Babilonia viene montando o guiando a este jinete, o sea, Babilonia viene, el país que sea Babilonia, va a estar dirigiendo a estas 7 naciones, que son este dragón. Y decía, y hay otra parte, y en el 12, en el 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces, dentro de estas 7 naciones, contando a Babilonia aparte, están dirigidas por 10 reyes, ¿no? O sea, pueden ser 10 países. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? A que eso es lo que estaría
lo que estaríamos leyendo. Entonces yo creo que sí tiene razón, porque la misma Biblia nos lo dice, ¿no? Habla de estos montes que pueden ser ciudades, habla de estos reyes que también pues obviamente están guiando ciudades o están guiando algunos países y ellos comprenden a esta bestia, que son los que se unen. Esta bestia se une tanto para atacar a la mujer en el capítulo 12, que es Israel, como para ser guiados por Babilonia para hacer sus perdiciones. Ok, chicos, bueno, Apocalipsis fue un libro muy interesante. Perdimos mucho tiempo con Babilonia, yo lo sé, pero también era bueno ver no nada más el hecho de por qué decíamos que podría ser Babilonia, sino toda la maldad y demás que está existiendo en el mundo, ¿no? Y hemos visto también desde mucho antes de empezar con el Apocalipsis, ya les había yo dicho que estos conflictos que está organizando, que empezaron por Israel y que estaba organizando entre Estados Unidos e Israel, y que después se tendieron hacia Irán, y que Irán ya se había asociado con gran parte de las gentes de Medio Oriente para empezar a combatir a Israel, y pareciera que sí son los últimos tiempos para una guerra pues devastadora, ¿no? Sobre todo contra Israel, y más ahora que todo lo que le han enviado de bombas le ha entrado. Entonces, bueno, eso está en manos de Dios, y dice la Biblia, ¿no? En Mateo 24 dice, creo que es por el 3 o el 4, que dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y pues ya estamos oyendo, ya tiene más de un año, 2 años, 3 años que estamos entre lo de Rusia y Ucrania y demás, ya estamos oyendo mucho esto de las guerras y los rumores de guerras de una manera muy acentuada. Entonces, lo único que a nosotros nos queda es estar listos, estar preparados para lo que pueda suceder, ¿no? Yo les quedé a deber lo que era, por aquí lo anoté más o menos. Cuando hablaban de este cielo nuevo y tierra nueva que iban a ver, y que el cielo y la tierra iban a desaparecer como la conocemos, después hablaba de la Nueva Jerusalén, y cuando hablaba de la Nueva Jerusalén decía que eran 12,000 estadios, ¿no? Un estadio se calcula que son alrededor de 180 metros de largo, de línea. Entonces eran 12,000 estadios de alto por 12,000 de ancho por 12,000 de profundo, que es lo que dice que medía la Nueva Jerusalén. Y si multiplicamos el ancho por el largo, el alto por la base, por lo profundo, pues nos encontramos con una superficie de casi 10,000, ya convirtiendo eso a kilómetros, eran alrededor de 10 billones, 10.077 billones de kilómetros. Entonces, si eso lo llevamos, si sacamos el área de la circunferencia, tomando la circunferencia de la Tierra, que son 42,000 kilómetros, y sacamos el total en metros cuadrados. Esto fue eran en kilómetros, porque eran 2,160 kilómetros por 2,160 por 2,160, y eran un montón. Entonces, la Nueva Jerusalén aparentemente es mucho. Yo me acuerdo que alguna vez hice los cálculos y era, según yo, 10 veces más grande que la Tierra, pero pues por lo que estoy viendo es mucho más grande que la Tierra, ¿no? Habría que sacar bien los cálculos, y bueno, se los quedo a deber porque me agarraron las prisas y ya no pude terminar de sacar los cálculos. Pero bueno, esa es la idea, que sí es una ciudad inmensa, inmensa. Si nosotros tomamos los 12,000 estadios y los multiplicamos por 180 metros, eso nos da 2,160,000.
y si eso lo dividimos entre 1000, que es lo que mide kilómetros, para compararlo contra los kilómetros de la Tierra, pues son 2160 kilómetros, pero son 2160 kilómetros de alto, de ancho y de profundo, que son los 10 billones, se podría decir, 10 millones de millones, ¿no? No, 10.077 millones, 10.000 o 10 billones. Entonces, sacando la circunferencia de la Tierra, el área, creo que sería 42.000 por 3.1416, ¿no? Más o menos para sacar el área, si no mal recuerdo. Si no me falla la geometría de cuando iba en la primaria o en la secundaria, no sé dónde nos dan eso. Pero bueno, más o menos para que se den una idea. Serían, sí, 10.077 millones de kilómetros, la superficie de la Nueva Jerusalén. Ok. Bueno, con respecto a la clase y datos, eso es más o menos lo que les debía. Todo eso. Entonces, hay cosas que se pueden platicar y que se pueden dar los diferentes puntos de vista, como decimos, en base a la Biblia. Como cuando hablábamos, ¿te acuerdas de reprender? Que les decía yo que no podíamos reprender según lo que decía la Biblia. Pero después tú me hiciste la observación de que pues el Señor Jesucristo dijo que sí podíamos reprender, y que platicamos de los 70 que fueron capacitados por el Señor Jesucristo para ir y echar fuera demonios y todo esto. Y después que el Señor Jesucristo había dicho que mayores obras haríamos que las que Él hizo. Entonces, por ese lado, el Señor Jesucristo nos está dando la venia de poder trabajar con los dones espirituales, ¿no? Y poder reprender y demás. Y también por otro lado los dones espirituales, cuando habla el Señor de que podemos pedir los dones y que Él nos los va a dar, cuando dice Él que si nosotros siendo hombres le damos, o siendo malos, algo así dice, o hombres les damos buenas dádivas a nuestros hijos, que cuánto más nos va a dar Él lo que le pidamos, ¿no? Y está hablando de los dones espirituales. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, sí son temas que se pueden platicar tranquilamente, se pueden comentar, y pues cada quien puede sacar la conclusión de qué quiere aplicar en su vida con respecto a la palabra, qué se acepta con respecto a la palabra, y qué cosas no aplica uno en la iglesia, porque tienes que tener, pues, como tú decías, ¿no? Tienes que ser condescendiente con la doctrina de la iglesia a la que estás yendo. Es eso. Enrique alguna vez decía que por qué no se danzaba en la iglesia, y detalles por el estilo. Entonces, todo eso se puede platicar y tiene un tema de plática, ¿no? Ni siquiera de discusión. Porque como todo lo que hemos visto nosotros, mientras nos basemos a lo que dice la Biblia, pues no hay vuelta de hoja, es lo que diga la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sí te invitaría, porque es parte de tu desarrollo, debe de ser parte de tu desarrollo en el momento en que tengas que discipular a alguien más. Porque tú lo discipularías con lo que tú sabes, con lo que el Espíritu te da, con lo que el Señor te da, y en base a eso, pues de eso se trata el discipulado, de dar lo que el Señor nos está dando para que podamos crecer, y crecer en el Señor, y crecer en una sana doctrina. El hecho de que hablemos de lenguas o hablemos de la sanidad de los dones y demás, no exime que sea una buena doctrina. Yo creo que en el momento en que hemos platicado y he aceptado, en tu caso y en el caso de Javi y en el caso de Angélica, que también alguna vez me ha hecho alguna observación, y en el caso de Alfa, todos me han hecho comentarios de que en su momento, y yo lo he aceptado, y la verdad es que han estado
ciertos, han estado correctos. Entonces, yo creo que sí tienen la capacidad. Yo tampoco memorizo los versículos bíblicos. No sé, cuando yo tengo que darles clases y demás, pues el Espíritu es el que me da el discernimiento. Y generalmente de algunas cosas, pues ya tengo los apuntes, ya tengo algo de la preparación de la clase y cosas así, pero muchas veces meto muchas cosas que recuerdo, versículos bíblicos y demás, conforme los voy recordando, ¿no? Conforme el Espíritu me va dando, pero no los cito ni literalmente, ni tampoco los cito con la cita exacta de la Biblia. Sí lo llego a hacer a veces, pero es muy raro. Por lo mismo, porque igual que tú, yo no acostumbro memorizar la Biblia. Memorizo los contextos, ¿no? Por ejemplo, memorizo de qué habla Romanos 8, de qué habla Romanos 1, de qué habla Primera de Corintios 15, y yo se los he dicho, procuren hacerlo de esa manera, porque es mucho más fácil ubicarte y cuando quieres comentar algo, pues te vas a eso, ¿no? De qué habla Mateo 24, de qué habla Marcos 13, de qué habla Lucas 21, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es mi consejo. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo nos vamos desarrollando en esto de dar las clases. Dar la clase y discipular es lo mismo. Para que tú puedas discipular, número uno, debes de tener una fe firme. Sin eso es imposible discipular. Ya lo hemos platicado de cada vez que comentábamos algo de la Biblia, que decíamos, es que es imposible que una vez que tú ya creíste en el Señor Jesucristo y que estás trabajando y que te queda claro cuál es ¿se acuerdan cuando hablamos del verdadero ayuno, de la verdadera fe, cuando hablamos del verdadero diezmo, que hablaba de que los tres mencionan lo mismo como verdaderos, y el verdadero era servir a las viudas y a los huérfanos o a los necesitados? Eso era todo. Entonces, ese tipo de cosas se nos queda. Ese tipo de cosas es muy fácil que las llevemos que lo podamos memorizar y que lo llevemos a la práctica y que tengamos anotadas las citas para cuando quieran recordarlas o cosas por el estilo. Entonces, yo sí creo yo sé que yo no considero que yo los esté discipulando, yo más bien considero que estamos estudiando entre todos la clase, y eso es algo que yo creo que nos ha funcionado. Hemos aprendido, yo mismo he aprendido muchas cosas, y como yo les digo, y ustedes mismos me han enseñado a mí, me han corregido. Entonces, ¿por qué no poder discipular si están entendiendo lo que se les está enseñando? ¿No? Pero bueno, no quiero defenderlo o alegarlo como algo. Les pregunto, ¿podemos empezar las prácticas así para que veamos cómo nos desarrollamos? Hablemos de la fe, ¿qué les parece? Desarrollar el primer tema que sea de la fe, porque se me hace lo más correcto como para hablar de la salvación, del plan de Dios, lo que sea, que es parte de un buen discipulado, porque como yo decía ahorita, lo principal para tú poder discipular es que estés perfectamente consciente de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué creíste? ¿Cómo creíste? Cada quien es libre de dar la clase o de expresar lo que quiera. ¿Va? Yo lo que pienso también es que somos un grupo, somos una familia. Aquí prácticamente tenemos muchos años de conocernos, de trabajar juntos, de aprender juntos. Y eso es bueno porque nos tenemos confianza. Sabemos que podemos decir cosas que, como yo les dije, ¿no? Y lo dije todavía en la clase pasada. Yo creo que le dediqué mucho tiempo a Babilonia pensando en que era California o diciendo que podía ser California cuando pues de verdad está totalmente fuera de base, ¿no? Y pues no pasa nada. O sea, sí, nos sirve como ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, y con esa misma confianza podemos
de lo que se trata, chicos, es de que se habla de discipular y pensamos que discipular es un nivel muy alto y no, fíjense que no, o sea, cuando nosotros le hablamos a nuestros vecinos, a un amigo y demás, obviamente nosotros tenemos la fe que ellos necesitan. Y cuando nosotros les hablamos de la salvación del Señor Jesucristo y demás, y después le decimos cómo la parábola de los talentos, cuando les hablamos del sermón del monte, cuando les hablamos del buen samaritano, como lo estábamos viendo el domingo pasado y así, conforme nosotros vamos hablando con nuestros amigos que ya les hablamos de Cristo, les vamos hablando de esas cosas, los estamos discipulando. Discipular no es no requiere de la alta escuela ni de ir al seminario y venir con doctorados y demás. No, muchachos, no es, y se los he dicho, no es otra cosa más que hablar de nuestra fe. Eso es todo. ¿Por qué creemos? ¿Qué es lo que vamos aprendiendo? ¿Qué es lo que para nosotros son ¿cómo se les llama? Las bienaventuranzas y todo eso. O sea, lo vamos platicando con nuestros amigos que saben menos y ahí los estamos discipulando. Entonces no pensemos que el discipulado no importa. Lo que decía Alfa, si Alfa le habla del don de lenguas o lo que sea a la persona que ella esté discipulando, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque está hablando con fundamento de la Biblia y está hablando sobre lo que es su fe. A mí me es, inclusive, o sea, no es importante, ¿va? El chiste es que aprendamos aquí ya a soltarnos, ya a desarrollarnos, ya a que se nos haga fácil poder hablar de nuestra fe, poder hablar de lo que creemos, por qué lo creemos, por qué sí, por qué no, qué es lo que el Espíritu nos ministra. Estaba yo orando y de repente sentí que el Espíritu me dijo esto, o estaba llorando pidiéndole a Dios sanidad o decretando sanidad y el Señor me cumplió esto y por esto, y yo sí creo que se puede decretar, claro, con la venia del Señor se puede, dice la Biblia, ¿no?, que hay que orar conforme a su propósito. Entonces, así es. todo tiene cabida en la palabra del Señor. Bueno, claro, lo que dice la Biblia tiene cabida dentro de los propósitos de la Biblia, ¿no? O sea, siendo coherente. Claro que puede caber. Por algo el Señor Jesucristo no nos vino a dar una doctrina, no nos vino a hablar de una religión. Nos vino a hablar de la relación con Dios, con el Espíritu, etcétera, la obediencia, el servicio a los demás. Pues es lo que son unas cosas. Nos lleva los dos mandamientos, ¿no? Amar a Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo y amar a Dios nos lleva, a obedecer y a actuar. Entonces, pues, tómenlo así, no lo vean como un reto imposible, es algo muy sencillo, de verdad, muy sencillo. Agárrense de su fe para empezar estos temas y van a ver cómo hasta nos va a faltar clase. Por cierto, si alguien se queda a media clase, puede seguir la siguiente clase, ¿eh? Sí. Claro. Y además, recuerden que hay que ser obediente. Uh-huh. Y hay que hacer la tarea que nos mandaron a hacer. Entonces, hay que doblar rodillita, hay que ponerse a meditar un poquito en lo que nos están mandando a hacer y quitarnos esa pesadez, o no sé cómo llamarle. Digo, a mí a veces sí me costó trabajo, me costaba fuerza, vaya, o sea, decía yo, híjole, qué pesado está esto. Todos hemos pasado por esto, o sea, ni somos extraños en lo que sentimos ni nada por el estilo, todos pasamos por esto, unos más, otros menos, pero sí hay que quitarnos ciertos pensamientos que no deberían de ser. Tan fácil que es, ¿verdad? De todos modos, ya sabemos que vinimos a servir.
Entonces el servicio es no a las personas, el servicio es para Dios.